El camino de un artista a través del trabajo interior en la línea de Blay. Bien, yo me llamo Miquel Cazaña y bueno, estoy en la línea de Jordi Sapés, que es un ponente que supongo que algunos o muchos todavía no conocéis. No sé si hablará mañana o hablará domingo. Y bueno, empecé la verdad con él hace ya 15 años, ahora tengo 38, empecé con 23 y bueno, la verdad es que sí, hay absolutamente un antes y un después, ¿no? Yo pues no conozco a todos los... No conozco en profundidad a todos los ponentes que han participado o que van a participar en el Congreso, pero sí conozco a algunos y a Jordi en concreto muchísimo y bueno, puedo decir que es extremadamente muy riguroso también y que para mí pues ha sido un placer absoluto poder seguir en un poco vivir personalmente la línea de Blay hasta donde he podido, ¿no? Porque lo que este hombre hablaba era algo fuera de medida y bueno, yo he recorrido un trocito pequeñito, pero real, y espero pues transmitiros un poquito de esta realidad y que os resulte interesante. Yo eso girará un poco en torno al tema del arte y sobre todo también en torno al tema de ser feliz en el trabajo, de sentirse realizado. Yo la verdad es que nada me gustaría más que todos vosotros pues estéis sintiéndoos muy realizados en el trabajo, que lo disfrutéis mucho, porque es que si os fijáis nos tiramos un tercio de nuestra vida pues en el trabajo laboral, ¿no? Y claro, te paras a pensar y dices, es que es mucho, es mucho. Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Hay gente pues que no encuentra a lo mejor lo que... Dice, pues que yo no sabría tampoco a qué dedicarme, ¿no? Pero realmente hay mucha gente que sí, que tiene un don, tiene un hobby y en muchos casos lo veo, ¿no? Pues que queda aparcado pues eso, a un hobby que se lleva a cabo los domingos y ya está. Y claro, dices, ostras, pues a lo mejor valdría la pena haber luchado por conseguirlo, ¿no? Por invertir todo desde que me levanto hasta, si es hasta la noche, pues no pasa nada, porque para mí no es un trabajo, ¿no? El tema del arte, de la pintura. Y sí, realmente desearía que todo el mundo viviese así, porque creo que el mundo, jolín, pues que desde luego iría mejor. Entonces, pues bien, yo me imagino que, claro, mucha gente también piensa, ¿no? Dice, claro, pues según cuál sea tu hobby, ¿cómo lo haces, no? Y un poco, pues aquí es lo que yo pues vengo a explicar. Vamos a hablar de bastantes dificultades, pero bueno, pues sí que es un camino pues que se puede ir haciendo y se puede llegar a conseguir. Y en este caso, pues va absolutamente relacionado con el trabajo interior, porque sí, lo reconozco, sin el trabajo interior, pues no sé cómo lo hubiese hecho. Lo he hecho porque he integrado muchas cosas que me han permitido pues desarrollarme personalmente, vivir desde otro punto y vivir de algo pues de lo que muy poca gente vive, porque es así. Entonces ya pasaríamos a meternos del personaje a la realidad, ¿no? Tan extraordinario como desconectado. Bien, llevamos pues todo el día un poquito hablando de personaje y tal. Yo siempre me ha gustado hablar pues de temas personales y yo pues os voy a explicar un poco en propia experiencia todo el rato. Como os decía, pues empecé con 23 en el trabajo espiritual y prácticamente también a nivel laboral, pues con 23 años ya estaba terminando de estudiar ilustración en la Escuela Massana de Barcelona. Había estudiado antes diseño gráfico y por aquello de la seguridad, ¿no? Pues bueno, hay más demanda y seguro que los inputs desde fuera siempre han sido en esta dirección. Esto no es seguro, esto no tiene demanda, no tal, y dices, gracias por los ánimos. Hay muy poca gente que realmente te anime a llevar a cabo un proyecto de este estilo, ¿no? Porque, claro, pues bueno, estamos con el tema de la seguridad, y no pensamos en la libertad. Y bueno, yo pues tenía... Mi abuela era pintora y yo pues sí, el talento lo tenía. Sí que me gustan otras cosas, pero como que sentía que me tenía que dedicar a esto, ¿no?
Pero bueno, ¿qué pasaba al principio? Pues nada, pasa lo que pasa, que pues tienes la cabeza llena de grillos y que vives en una nube y nada, pues ya llegaba la hora de terminar de estudiar porque ya tenía 23 años o así y de buscarme la vida, pues eso, en editoriales, en galerías de arte y tal y bueno, pues venga, coge y vete a hablar con la gente, a presentar tu trabajo, a presentar una propuesta y tal, ¿no? Y era curioso porque por un lado, pues era algo que sí, me hacía ilusión y es más, o sea, aunque no tenía ni la más mínima experiencia, pues tenía una sensación como de bastante confianza, ¿no? De decir, yo puedo con esto, ya mi abuela era muy buena y yo creo que soy mejor sin más. Y bueno, las oportunidades pues me vendrán de fuera porque soy tan bueno que no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, las leches vinieron dobladas porque tienes que trabajarlo mucho, hay mucha gente que es buena también, siempre hemos estado en un país que hay artistas muy buenos y claro, pues todos quieren trabajar, todos van a las editoriales, todos van a las galerías y bueno, pues la gente se intenta ir colocando. Pero el caso es ese, que yo tenía una sensación como de excesiva confianza y tal, y como que no tenía que aprender de los mayores ni nada. Y claro, en el trabajo con Jordi desde el principio, pues él, venga, hostia para aquí, hostia para allá. Y era lo que necesitaba realmente. Yo le hablaba de que quiero tener prestigio y tal, y él me decía, el prestigio es una mierda. Espero que un día te des cuenta. Pero claro, ¿qué pasaba? Claro, una de las cosas muy buenas que tiene Jordi es que desde el principio pues tú haces un análisis bastante exhaustivo de personaje, ¿no? Entonces tú estás viendo personaje o ego, o como le quierais llamar, ¿no? Pero digamos que ves un esquema muy detallado, entonces vas viendo cómo te comportas, porque además hay una serie de eventos concretos en los cuales pues tú ves qué cantidad de juicios estás emitiendo cuando vas a tal lugar, cuando vas a tal otro, cómo influye eso en tus emociones y finalmente pues cómo influye eso en tus acciones, que a veces, muchas veces son más bien reacciones, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso nos fuimos dando cuenta de que yo tenía una idea de mí mismo, pues sí, muy buena, pero que a la vez pues vivía una inseguridad inmensa, ¿no? Como de que la realidad pues me aplastaba y que no sabía pues cómo lo iba a conseguir. Y es que además para más Inri, digamos que el yo ideal, pues estaba absolutamente disparado, ¿no? Era, sí, decir, yo tengo que conseguir llegar a ser como Goya, Picasso o Dalí. Claro, dices, muy bien, chaval, todo tuyo. Entonces, claro, ver el personaje, ver cómo está funcionando el coco todo el santo día, porque esto es pues, cuando te vas a buscar trabajo o vas a ofrecer tu trabajo a una editorial, cuando estás en una comida familiar, cuando estás con tus amigos y claro, te das cuenta de todo lo que hay ahí detrás y dices, ostras, es que claro, yo no sé, soy algo más real que eso, pero ¿qué, no? Claro, la buena suerte es que paralelamente pues hace el trabajo de centramiento, creo que, bueno, los que no hayáis oído hablar ni nada, no sé si alguno habéis ido al taller de Imanol, pero bueno, hay todo un ejercicio de centramiento diario en el cual pues te vas también, sí, notando la sensación de lo que es pues volver a recuperar conciencia de ti mismo y decir, vale, yo soy esto, no está sujeto a ninguna idea y esto es lo que yo soy y siempre he sido realmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que luego está el yo experiencia, ¿no? Desarrollo del yo experiencia, del egocentrismo a la libertad. Uno pues empieza a ver el personaje, empieza a estar despierto, o sabe lo que es al menos estar despierto. Bueno, debo decir que me gustaría también entrar en temas técnicos de los cuadros y cómo ha ido mejorando un poco la técnica y tal, pero no podrá ser posible, ya para cuando haya otro. El caso es ese, que uno empieza a estar un poco más despierto, sabe lo que es, empieza a ver un poco el personaje, a decir, vale, yo sé que pues me considero así, vivo una inseguridad muy grande, no sé muy bien por dónde abrirme mercado, no sé muy bien cómo empezar a conseguir clientes, cómo ofrecer mi trabajo, cómo llegar a la gente. Soy muy tímido, porque he sido muy tímido,
pero a la vez pues tengo esta expectativa tan descomunal, ¿no? Y sin embargo, fíjate, oye, tengo 24 años, estoy viviendo aquí con mi madre, que es lo que me pasaba en ese momento, no cobro ni 3.000 al año y no sé cómo lo voy a hacer. Claro, está todo ahí, pues como una olla a presión, ¿no? Claro, aquí lo que también para afianzar un poco el trabajo, lo que es imprescindible es el yo experiencia, ¿no? Entonces, pues, el yo experiencia, claro, esto viene en la segunda parte, ¿no? Cuando empiezas a ver el personaje y tal, pues empiezas también después a ver un poquito, pues, qué actividades haces durante el día, que sería, pues, un poco, pues, bueno, se llega a hacer como un Excel y tal, y entonces tú ves, pues, un poco en qué tienes dividido tu día, bueno, a qué actividades acudes, pues si estás todo el día en el gimnasio, si estás todo el día viendo la tele o si te dedicas más a la lectura. Entonces, habitualmente, y por muchas razones, pero en parte pues por el asunto de la educación y tal, y por las propias aptitudes naturales, pues bueno, nos vamos, digamos, como especializando en algunos temas y vamos esquivando otros, pues tanto como podemos, ¿no? Pues algunos que nunca nos ha lucido el pelo, ¿no? Y a mí, en mi caso, ¿qué pasaba? Pues claro, un súper amante del cine, de la pintura, de la música. Lo mío es lo emocional, siempre ha sido, ¿no? Pero claro, en aquella época, pues bueno, a lo mejor faltaba bastante a nivel de motor, sería un poco el caso por el cual pues vivía esta inseguridad. Y luego, claro, si tú no tienes ni idea de cómo vas a moverte por el mundo del arte, pues claro, pues también es que a lo mejor te falta más visión, más conocimiento de mercado, más profundizar y estudiar y ver, pues bueno, tener iniciativa propia, ser creativo también para tu propio trabajo realmente, porque una de las cosas que define a un buen artista yo creo que es sí, que realmente creativo, y el tema de tener una inteligencia desarrollada y una visión, yo creo que es una de las cosas que caracterizan. Entonces, pues nada, en el Excel este estaba clarísimo. Yo pues hacía pocas cosas a nivel motor y intelectual, la verdad, me apena decirlo, pero bueno, poquitas en ese momento también, ¿no? Entonces, por un lado, Jordi pues me invitó a apuntarme a Aikido, que es un arte marcial no violenta, muy, muy, muy bonita, en la cual pues utilizas la fuerza de tu contrario para neutralizar su ataque y reducirlo pues, sin violencia. Y nada, me dijo, pues sí, habla con Daniel Gavarró, que él ya está practicando Aikido y en unos pocos meses pues ha notado un cambio muy grande y tal, ¿no? Entonces hablé con él, me dijo dónde podía ir a practicar y bueno, estuve allí. Daniel ya no estaba, lo cual pues fue también un punto de presión, porque claro, era un ambiente para mí en ese momento bastante hostil, pues muchos policías, mucha gente, funcionarios de prisiones y tal, y bueno, yo tenía que trabajar la parte motor y otros a lo mejor pues la paciencia y eso, ¿no? En una palabra, hubiese deseado que me tratasen mejor. Pero bueno, en unos meses la verdad que, ostras, noté un cambio bestial. Sí, esto es que fue real. En el sentido de que sí, a los 8 meses y sobre todo a los 2-3 años, salía de allí y, ostras, una sensación de confianza y de seguridad enorme, de decir, yo puedo con todo, puedo con esto y con lo que me echen. Unas ganas pues de desafiar la vida y cualquier cosa que venga, ¿no? Algo que no había experimentado y es, bueno, una de las razones por las que se llama psicología transpersonal, ¿no? Transformaciones a través de la persona. Y a nivel de intelecto, pues nada, estuvimos haciendo un curso de filosofía con Jordi Sapés, que bueno, es que son alumnos, creo que al final acaba pringando casi todo el mundo. Sí, bueno, esto también la verdad que es, bueno, es un mundo. No, porque claro, tú dices, ostras, qué bien. Es repasar todas las corrientes filosóficas desde los presocráticos, desde el principio de todo hasta nuestros días.
Y claro, tú dices, bueno, ya he entendido Aristóteles, no me acuerdo ya muy bien de lo que decía. Y resulta que estás en un autor del siglo XIX y él te dice, entonces, ¿esto crees que tiene algún paralelismo con Aristóteles? Y dices, hostia, Aristóteles ahora, ¿sabes? Pero bueno, vuelves y sí, sí, jolín, es que realmente estas cosas funcionan. Yo, bueno, pues sí tengo que decir que a mí me ha costado un esfuerzo, pero claro, la transformación es absoluta. Entre pitos y flautas, pues claro, estás haciendo siempre cosas y te encuentras cada vez mejor, está claro. El caso es ese, que en ese sentido pues también noté pues mucha más claridad, mucho más desahogo, de decir, jolín, pues yo puedo elaborar mis propias teorías, puedo ver con claridad lo que sucede, no sé, una sensación como de libertad, de poder tú pues ver más, ¿no? Y de ser pues eso, más libre. Y luego, pues a partir de aquí se fue desarrollando pues con más actividades que un poco complementaron este desarrollo, pues ya fuera pues clases de idiomas, cursos de que hoy en día es imprescindible, de temas de pues, community manager, cosas así, clases de oratoria también, aunque no lo parezca, pero bueno, voy intentando aprender. Y poquito a poco pues haciendo pues, actividades distintas que te van un poco completando como persona y a la vez pues curiosamente pues eso vas pasando 27, 28, 30, vas conociendo muchísima gente. No sé, nunca se ve, a veces lo pienso, digo, ¿cuánta gente he conocido? Entre 2.000 y 3.000 seguro personalmente. Y bueno, por un lado, pues sí puedo confirmar que el arte no interesa a mucha gente, porque lo he visto personalmente. Pero bueno, que a mí me va bien y que al final pues, puedo convencer a la gente para que venga a mis exposiciones y yo muchas veces venderles cuadros también. No, pero al margen de eso sí que yo también tenía el problema al principio pues que consideraba que solo valía la pena para mi atención pues la gente que yo considerase extraordinaria en algo, ¿no? Y era pues de tontos perdidos porque al conocer a bastante gente pues te das cuenta de que en la particularidad realmente está la verdadera magia y gente que hace cosas muy 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 sencillas ahora pues la verdad es que es la que más me interesa y los extraordinarios digo uy vamos a ver, pero bueno este es el caso, ¿no? Que ha sido una cosa pues bastante radial. Empecé pues más en serio, había hecho ilustración y diseño gráfico también entre los 23 y 28 y luego a partir de los 28 mucho más en serio ya con el tema de la pintura y ya pues presentando pues mis propias exposiciones y contactando a la gente y tal. Y ya ha sido una cosa, como digo, pues bastante como una fuerza centrífuga de empezar pues eso en centros cívicos de mi barrio y contactando, pues bueno, lo típico, ¿no? A mi padre le decía, ostras, ¿por qué no avisas a tu amigo? O contactaba con un antiguo profesor o amigos que hacía tiempo que no veía o lo que fuera, ¿no? Y poquito a poco, pues nada, te vas animando y vas haciendo exposiciones en otros puntos de la ciudad, más adelante en otras ciudades y al final, pues bueno, ahora ya desde hace casi 2 años ya empiezo a hacer exposiciones a nivel internacional y bueno, oye, todo es ir poquito a poco, vas viendo un poquito pues, qué estrategias puedes llevar a cabo, las estudias a fondo y vas probando. Es que al final, a la hora de ser emprendedor, no hay que tener miedo, realmente es algo pues de prueba y error. Pues, es que el fracaso, pues alguna vez sí que he fracasado, no sé, he fracasado en relaciones, pues luego he conocido a otros que me han ido bien, algunos proyectos, algunos no ha ido bien, pero la mayoría sí, pero no sé, yo creo que está muy magnificada la idea del fracaso también, ¿no? Entonces, pues bueno, no puedo entrar en profundidad tanto como me gustaría a nivel de yo experiencia porque hay cantidad de matices y bueno, no los puedo tocar todos, pero bueno, a grandes rasgos sería el trabajo del yo experiencia. Sí. Y nada, solo para este capítulo solo decir pues eso, que claro, la dificultad añadida fue que empecé
como decía, más en serio con la pintura en 2008 y ya sabéis, 2008 pues toma toda la crisis y eso pues de alguna manera me obligó también a decir, oye, la gente no está bien, todo el mundo te está diciendo que a ver cuando te haces un artista rico y famoso y tal, pero la gente que te compra pues tiene un sueldo normal y yo quiero seguir, o sea, siempre he querido vender a gente, pues sí, de clase media, gente normal, sencilla, no tengo tampoco unas super pretensiones, sí super pretensiones en hacer un buen trabajo, pero de eso se trata, ¿no? Lo otro, también yo creo que hay ideas que, bueno, hoy en día, como ya un poquito a lo mejor explico al final, pues está todo muy desdibujado en este mundo también, ¿no? Porque parece que solo cuenta el dinero. Entonces, aquí entraríamos ya en la tercera parte, que sería quién crea las oportunidades. Aquí lo que vendría a decir es que, bueno, para más dificultad, pues bueno, a veces, pues sí, tú puedes hacer pues todo lo que está en tu mano y tal, pero no sé si os lo preguntaréis, pero claro, supongo que sí, que siempre ha habido que en algún momento u otro pues tienes algún momento pues de duda o de decir, ostras, no sé si lo conseguiré, ¿no? Es que no lo podéis imaginar, la presión exterior es tan fuerte. Claro, yo ahora pues bueno, ya llega un momento pues que sí, tengo, digamos, a cabo del año unos ingresos súper correctos y yo sé pues qué estrategias llevar a cabo para sí, pues para vender la cantidad más o menos de cuadros que yo tengo calculada, para sorprender a la gente con algunas cosas nuevas y poco a poco ir evolucionando y tal, ¿no? Pero bueno, ha habido momentos de duda, aún el trabajo y la ayuda de Jordi Sapés y de algunas otras personas, pero sí, ha habido momentos pues en el cual pues necesitas una ayuda de más arriba. Por ejemplo, pues cuando tenía 28 o 30 años, que ya estaba, bueno, la verdad es que no ganaba mucho, tenía bastantes problemas económicos y ya estaba independizado y bueno, pues bueno, era una época, no dudas de decir, me voy a dedicar a otra cosa porque esto no me da tanto dinero como yo quiero. Pero claro, es que hay varios factores que importan, ¿no? Pues la pareja, ahora pues sí tengo una pareja que gracias a Dios pues está, no es que la tenga la pareja, estoy viviendo una relación que en la cual pues bueno, también yo creo sí, porque lo pedía más arriba, pues con una persona que yo creo que entiende mi propósito de vida, pero claro, vivimos en un mundo que, claro, queremos las cosas tan inmediatas que al final tienes que decir, oye chica, mira, esto es lo que hay ahora, pero bueno, yo, aunque sea con muy poco, pero estoy viviendo de esto, ¿no? Eso, estamos hablando de eso de hace unos 10 años. Y la presión exterior era tan fuerte que yo mismo, sí, me sentía bastante inseguro. Y eso que ya llevaba tiempo pues, con la filosofía, el aikido y todo lo que tú quieras. Pero dices, bueno, por favor, ¿y qué falta más? Entonces fue un poco lo que Jordi Sapés llama, creo, la fuerza neutralizante de la ley de 7, que es una fuerza exterior. No sé si sería esto o no, pero vaya, empezó el momento en el cual pues empezamos a ir a Auseira, Jordi nos empezó a hablar de la oración, de la petición y tal. Y bueno, pues sí, yo pues, ya me empecé a relajar y de alguna manera pues sí, te vas yendo hacia esa dimensión cuando haces el centramiento y demás, ¿no? Pero en la oración, digamos que, bueno, pues intentas lanzar un mensaje hacia esta realidad absoluta, a este punto más absolutamente álgido de tu conciencia, en el cual yo no estoy ni por asomo. Pero bueno, es un punto en el cual, pues, si de alguna manera participamos, pues es probable que podamos lanzar un mensaje, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia, pues la oración de una manera, ¿cómo se dice esto? Constante y con tesón, que si de eso, a otras cosas sí me faltan, pero tesón creo que vamos teniendo.
Entonces, pues nada, vas diciendo, mira, yo creo que me tengo que dedicar a esto, he abierto un camino, pero sí, necesito que me digas qué es lo que me falta para acabar de despegar del todo, ¿no? Y entonces, pues bueno, vas visualizando una imagen muy nítida sí, de ti mismo, pues como ves ya no el futuro, sino decir, bueno, yo es que esta es mi vida, ¿no? Y bueno, empecé a visualizar, pues bueno, eso, haciendo exposiciones internacionales, conociendo a mucha gente, vendiendo cuadros, desarrollando sobre todo lo más importante, pues un trabajo profundo e interesante y con una estética, con un valor estético concreto y que se viera. Y bueno, pues claro, eso va penetrando hasta que llega un momento que dices, vale, yo ya está, esto bueno, mientras yo esté vivo, si no pasa algo muy gordo, o sea, yo voy a continuar por aquí sin la menor tipo de duda, ni grieta, ni nada. Y de alguna manera, pues sí, ves que tu vida tiene mucho más, no sé, más coherencia, que tienes todavía un propósito mucho más claro y que no vas a tener ningún problema. Lo ves, lo empiezas a ver ya de una manera un poquito más cristalina. Y no porque diga, sí, él lo va a hacer todo. No, o sea, tú estás pues plenamente a disposición de lo que venga, pero estás con una actitud, pues digamos, sí, tan positiva y con todo, pues con unas tantas ganas y tan todo tú puesto en ese propósito, porque claro, en el tema de la oración, lo que yo sí experimenté y he experimentado siempre que lo más importante es tener toda la conciencia en una auténtica unidad, que no haya ningún tipo de grieta y todo tú pues absolutamente centrado en ese propósito o en esa visualización o en lo que sea, pero creo que muchas veces, menos en mi experiencia, el problema es ese, que hay pues grietas y que se necesita tiempo para tener toda la conciencia en absoluta unidad con lo que quieres, ¿no? Y bueno, este sería un poco la ponencia. Sí que, bueno, a partir de ahora, pues bueno, la idea pues es continuar por aquí, creciendo, pues trabajando más, pues el tema de la profundidad en las imágenes, continuando un poco el tema pues de expansión, porque para mí nunca ha dejado de ser una expansión. Y bueno, devolver también un poquito al arte y a la pintura pues todo lo que me ha dado, ¿no? Que es, bueno, es todo y bueno, ahora pues lo que intento hacer pues es artículos para ayudar a otros artistas a dar pues algunas claves por si les puede servir de ayuda. También intento difundir pues el trabajo de mi abuela, que está bastante olvidado. El trabajo de mi abuela y el de muchas otras artistas que no se han conocido. La historia creo que también ha sido muy injusta con las mujeres pintoras y que se tiene que hacer más una labor en ese sentido. Estoy ya casi nada a 10 segundos de terminar. No, solo quería decir eso, que voy buscando pues maneras para devolver al arte todo lo que me ha dado y nada, y continuar pues este camino, que si todo va bien, pues seguirá su curso. Dime. Sí, te quería hacer una pregunta que a mí no me queda clara. Me gusta mucho la pintura y sobre todo la música, ¿verdad? Como arte, incluso la escultura, etc. Esto como espectador, vamos a decir. Pero como autor, como ejecutor, por así Sí. decir, el camino del arte, la pintura en este caso, ¿qué aporta en el camino espiritual en relación a cualquier otro trabajo, barrendero o lo que tú quieras? ¿Qué me aporta a mí? ¿Qué aporta al que ejecuta ese trabajo? ¿Aporta algo, hay algo más añadido? Por ejemplo, en este caso a mí personalmente, ¿no? ¿Te refieres?
Claro, a ver, yo, bueno, tampoco no te puedo, sí que las imágenes que enseñaba al principio pues eran unas, o sea, era más de ilustración, esto es más de pintura, pero digamos que, claro, para empezar lo más importante es que tú, o sea, yo lo que me aporta es pues que para mí no tendría sentido dedicarme a otra cosa. Sí, para empezar lo prioritario es eso, que yo sí, podría ser muchas otras cosas. De hecho, antes de dedicarme en serio a la pintura, mientras estudiaba, pues bueno, fui de todo, camarero, transportista en moto, transportista en coche, transportista en camioneta, en bicicleta no. ¿Qué más? No sé, de todo. Y sí me gustaban los trabajos, era muy interesante, conocía mucha gente y tal. Pero en el fondo yo sabía, no sé, mi abuela que era pintora tuvo 4 hijos y bueno, algunos dibujan mejor que otro y tal, pero creo que no es lo mismo que esto o lo que hacía mi abuela, ¿no? Con lo cual tú en el fondo sabes bueno, que te puedes escaquear si quieres, pero bueno, que tu camino es ese. Y claro, lo que te aporta, más que nada, ya no por ser el arte, es lo que me aporta a mí hacer lo que creo que yo he venido a hacer, ¿no? Claro, tú a lo mejor me dices, yo qué sé, a mí me gustan mucho no sé, los bosques, soy un absoluto amante de los animales, ¿no? Pero es muy difícil ser forestal y tal. Pues claro, yo te diría, pues lo que te aportaría más sería seguir tu camino, que ahora sí, es como se dice, lo que decía Marisa, tenía un nombre. Bueno, seguir, sí, tu propósito de vida, exacto. Yo no te puedo decir lo que me aporta a mí el arte en concreto, te puedo decir lo que me aporta pues seguir mi propósito de vida. Y en cuanto a la espiritualidad, bueno, creo que ya te digo, cualquier persona que siga su propósito de vida, seguro que ya estará viviendo, creo, pienso, no sé, solo por el hecho de sentirse más realizado con algo que se le da especialmente bien. Creo que a lo mejor puede conectar un poco más con algo más interior. En mi caso te aseguro que sí, que es así, que sí, no sabría decirte lo que siento, ya no solo con la pintura, sino con la música, con el cine, con la escultura. Siento que se crea otra vez la realidad de nuevo, según un punto de vista que a lo mejor aparentemente no existía. Y esa sensación de que tú tienes la impresión de que lo estás creando, jolín, es que no tiene... Es indescriptible, no sé. No sé si alguien... Yo soy viuda de un pintor. Ah, sí. Sí. Y yo soy de Barcelona. Y es muy difícil vivir de la pintura. Realmente es muy difícil. Ese es el mantra principal. Es un mantra que, bueno, está muy generalizado. Si no vienes de una casa rica y con influencia. Eso yo no he querido entrar en eso, pero bueno, yo vengo de una familia trabajadora, como supongo, no sé si se ha dado a entender, pero bueno, mis padres, pues sí, eran trabajadores que cobraban un sueldo más que normal. Y claro, a pesar de que mi abuela era muy buena pintora, ella vivió de la pintura sobre todo al final de su vida, casi cuando prácticamente ya estaba jubilada y sus hijos, bueno, jubilada. Ella casi toda su vida pues se dedicó más a estar en la casa, cuidando la casa y los hijos. Y ya cuando hizo casi 60 años, volvió a pintar. Y claro, uno se pregunta, jolín, ¿qué hubiésemos visto si esta señora hubiese pintado a fondo 8 horas al día durante 50 o 60 años, ¿no? Entonces es eso, que influyen muchas cosas. Y en este caso mío, pues ya te digo, no he tenido todavía 4 hijos, ni ninguno, pero, pero, pero bueno, es un reto igualmente porque de entrada te tienes que mantener a ti mismo y sin ningún problema. Y eso pues sí, me costó unos años al principio. Y saber administrarse, saber pues sí, ahorrar, saber invertir, saber generar más,
son toda una serie de cosas que muchas veces también los pintores pues no es nuestro campo aparentemente, pero la época de los galeristas ya no está tan... Hoy en día, pues bueno, la gente se mueve más de otras maneras, ¿no? Si pones... Ya, mira, otra más. Si pones Miquel Cazaña en Google, te saldrá de todo. Perdón. Cazaña con C-A-Z-A-ñ castellana y A. Sí. Mira, este es otro. Carmen Gandía. Sí. Si ponéis Carmen Gandía pintora, supongo que también saldrá la primera. Hace 4 años le hice una web. Yo diría que sale la primera y veréis también. Es un estilo muy parecido a este último. Como impresionista y bastante muy detallista y tal, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, es lo que os decía, que, jolín, me hubiese gustado o tener una hora o otro día. ¿Te refieres a nivel técnico o...? Entrar a pintar. No, realmente, esta es una frase que está trilladísima, la dice todo el mundo 50 veces, pero bueno, es lo que decía Picasso, ¿no? De que la inspiración te coja trabajando. Pues sí, la creatividad para mí es sobre todo jugar y sí, pues a veces incluso aburrirse a nivel de decir, bueno, pues oye, no sé ya qué hacer. Ahora mismo, por ejemplo, pues es un momento en el cual pues ya he pintado mucho paisaje, tanto urbano como de naturaleza y bueno, bastante realista y tal. Y quiero volver a recuperar la época de ilustración del principio, en la cual pues bueno, creaba una serie de personajes, los ponía en un escenario y es lo que se necesita pues para ilustrar un cuento infantil o un libro de adultos, ¿no? Y ostras, hay veces que en esa época me da la impresión ahora de que ejercitaba más mi creatividad porque tenía que crear imágenes desde cero, personajes desde cero, escenarios desde cero y me resultaba súper interesante. Y bueno, ahora quiero volver a asumir ese reto de empezar desde cero una imagen en lugar de buscar una inspiración pues en un paisaje en concreto como estoy haciendo más ahora, ¿no? Pero vaya, más que nada el hecho es también yo creo de ser honesto contigo mismo y decir, hostia, esto lo he hecho 15 veces y supongo que sí, lo he hecho porque me gusta este paisaje y porque a la gente también le gusta. Pero intenta variar, intenta buscar otra cosa que a lo mejor pues se vea la luz reflejada de una manera distinta o incluso otro estilo. Intento cambiar bastante, usar pues desde espátulas hasta a veces rotuladores rotos. Pinto también con tierras. Pues sí, intento ponerme muchos retos para dar pasos. Al principio, por ejemplo, era tan realista que era casi fotográfico y lo que hice en el proyecto final de carrera fue dibujar con la mano izquierda un cuaderno sobre la inmigración en Barcelona, en el cual pues nada, yo estaba paseando por la ciudad e iba dibujando pues lo que sucedía y todo con la izquierda. Y claro, eso era incontrolable, quedó mucho más expresivo y se veía en ese momento más creativo. Luego me dio una temporada también por dibujar al motivo, pero sin mirar el papel, como si ahora te miro a ti, pero sin dibujarte. Y claro, de entrada te pone un poco no molesto, pero sí que dices, jolín, con lo que me gusta tener todo controlado y aquí tengo una línea por aquí, otra por allá, pero sin embargo me queda una imagen súper expresiva, ¿no? Y eso pues, también es un desarrollo de la creatividad. No sé, creo que es una serie de factores. Ponerte retos a ti mismo, aburrirte en el sentido de decir esto lo he pintado demasiadas veces de esta manera, voy a cambiar todo el rato y para ver cosas distintas, ¿no? Y sobre todo pues eso, trabajar y ser
riguroso también de no dispersarte e irte a hacer otras cosas. Esto es otro tema. Hace ya bastantes años me pasó a dar una charla que después se me acercó un señor, se había acercado a varios, pero uno se me acercó y me comentó una cosa. Me dijo, piensa en una cosa, que la belleza estética es sinónimo de lo espiritual, ¿verdad? Y entonces después me imagino, los cuadros son preciosos, por cierto, que cuando acabas, no sé si te pasa a ti, cuando acabas un cuadro, entras en un estado de meditación que no solo viene de un mantra, y te quedas plasmado en ello durante un tiempo, todo lo tienes. De si me suelo quedar pasmado con los cuadros. Bueno, sí que intento no dejarlo de trabajar hasta que no vea que yo esté satisfecho al 100%, de decir, bueno, bien, creo que ahora mismo en este momento no se me ocurre qué más le podría hacer, ¿no? Sí, es lo que intentas de alguna manera, pues no dejarlo pues así de cualquier manera, ¿no? Trabajarlo a fondo y que veas, que digas, jolín, este es el cuadro que me gustaría ver si fuera una exposición, ¿no? Aunque eso también es otro tema a hablar, porque sobre lo que me preguntabas tú, también intento ver cosas muy diferentes de lo que yo hago para ver, porque eso me encanta, ver pintores súper abstractos y otros, pues que, bueno, todo tipo de pintura, la que se hace en Japón, en Asia, África, bueno, por todo un poco a través de Instagram voy buscando y bueno, os puedo asegurar que muchas veces cuando ves de pintores contemporáneos, ¿no? Se ha vendido en Sotheby's pues esta obra por 12 millones de euros, pintores vivos, porque los muertos sí que es verdad que ya está más que contrastado que muchas veces son muy buenos, ¿no? Cuando hablamos, o bastante buenos, no hablamos pues de un Picasso, de un Renoir o tal, pero hoy en día todo esto es ya una bolsa de valores y ves también pues que está dispersando la atención de la gente, haciendo que pierdan interés. Cuando pongo esto aquí digo 2 millones de euros, ya está. Claro, dices, a ver, cuidado, porque no sé, creo que hay mucha gente honesta por ahí que está haciendo cosas muy interesantes y porque no sabe moverse por el mercado, pues a lo mejor pues no les está yendo muy bien. Cuando hay por otro lado otra gente pues muy oportunista que bueno, parece pues como que estamos ya en una fase muy avanzada del capitalismo. Si conoces muy bien el marketing, conoces bien el mercado y tal, pues la calidad estética o la espiritualidad o el rigor pues es absolutamente lo último, ¿no? Y ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, ha sido un enorme placer.